La jueza de garantías penales, Ayalma Blum, declaró sin lugar la querella presentada por el prefecto Jimmy Jairala por injurias calumniosas graves contra César Monge, ex candidato a prefecto, que está aquí hoy con nosotros. Buenos días, César Monge, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias por la invitación y saludos al país. La sentencia declara que no tiene lugar la querella. ¿Por qué? ¿En qué se basó la jueza? Bueno, primero que nada recordar que lo que yo hice, primero fue ver un programa de televisión en un canal colega de ustedes sobre una nota periodística donde hablaban que la Contraloría General del Estado había realizado una investigación a la administración de Jimmy Jairala y producto de esa investigación que culminó en un informe final y en una notificación final, la Contraloría le pedía a la Fiscalía que proceda porque en 32 procesos o contratos, 32, no uno o dos, 32 se habían encontrado indicios de responsabilidad penal porque lo que se había encontrado que pasaba en la prefectura era de horror, es decir, se pagaba por obras que no se realizaban, se falsificaban documentos para ganar concursos con el prefecto Jairala, había una red de empresas vinculadas entre sí, donde supuestamente competían varios, pero era un solo genio, un solo sabido que dueño de todas esas empresas se llevaba una bola de millones de dólares, se presentaban presupuestos sobre obras, digamos, fuera de lugar, sobrevaloradas, es decir, todas estas cosas yo las vi en televisión y yo lo que dije fue, señores ecuatorianos, gente de Guayas, recuerden lo que ha sucedido, es decir, todo fundamentado y con documentos. Aquí lo que parece, aparentemente, es que la estrategia de los abogados del poder fue decir, bueno, primero anunciemos que le vamos a meter 235 juicios a Monge, luego pongámosle 17 demandas y pidámosle que pague 850 millones de dólares para que sucedan dos cosas. Uno, que pida perdón porque se muera de miedo, o dos, que salga corriendo para que no lo cojan. Y entonces ellos podrían decir, bueno, aquí hay un prófugo de la justicia. Pero la verdad finalmente ha brillado en este caso, porque ante todos los ojos del país, esto de pedir 850 millones de dólares resulta una cosa de horror y de risa. Y aquí lo que se ha hecho es hacer justicia sobre alguien que cumplió, en mi caso, la obligación constitucional de denunciar cuando se encuentran irregularidades. Y no puede ser que en el Ecuador estemos en un ambiente, Alfredo, donde los que denuncian la corrupción resulta que intentan ser apresados. Ese no es el Ecuador que queremos. Ahora, la jueza declara también temeraria y maliciosa esta querella. ¿Usted tomará alguna acción contra Jimmy Jairala en base a esta declaratoria de la jueza? Bueno, esta es la ironía de la vida cuando alguien actúa incorrectamente. Porque resulta, y esto vale la pena también recordarlo, Alfredo, que los 17 casos son básicamente lo mismo. Es decir, ¿por qué hay 17? ¿Son diferentes? No. Si yo salí en una radio número 1 hablando de este caso, es un caso. Si yo salí en radio número 2 hablando también de ese caso, es otra demanda. Es decir, ellos han utilizado esto para tratar de intimidar. O sea que los otros jueces están viendo los otros casos y pudiera ser que otros jueces sí consideren que es procedente la querella. Bueno, pero lo de sentido común es que si son copiados y pegados los 17 casos y la ley es una sola, entonces que por sentido común suceda lo que sucedió en el primer caso. Ahora, pero hipotéticamente podría ocurrir eso, de que en los otros casos los otros jueces digan sí hay injuria. Sí. Bueno, es que como yo dije ayer, ahora vamos recién a empezar a ver hasta dónde llega la presión política sobre la justicia, porque si la justicia y la ley es una sola y todos los casos son iguales, aquí debería suceder lo mismo en todos los casos, y es verdad. Es posible ahora, dado esta sentencia, donde la demanda es declarada, digamos, como fuera de lugar, y entonces resulta que ahora César Monge tiene la posibilidad de contrademandar. Ya veremos si se procede así o no, es un tema que estamos analizando. Pero lo que sí es cierto es que esta estrategia de miedo e intimidación, que ahora ha sido declarada temeraria, resultó ser un boomerang para los abogados del poder. Ahora, finalmente usted presentó a la Fiscalía una denuncia por todos estos hechos, porque aquí el abogado de Jimmy Jairala dijo que usted no lo había dicho, que simplemente se había presentado ante la Fiscalía, pero que no había llegado a firmar la denuncia, o es que la Fiscalía no lo llamó a reconocer la firma. Aquí hay que recordar que fuera de todo lo que investigó y resolvió concluyentemente la Contraloría, fuera de eso también descubrimos,
y esto no tiene que ver con lo que hizo la Contraloría, más bien un tema que lo conocimos y lo denunciamos, y yo lo denuncié en la Fiscalía, que trabajadores que ganaban 300 y 400 dólares, resulta, trabajadores de la prefectura del Guayas, transferían cientos de miles de dólares de Guayas a Perú en pequeños puchitos, ¿no? Como para que nadie los vea, ¿no? Y ese dinero iba a jinetes de caballos de carreras en Perú, a cuidadores de caballos de carreras en Perú, entrenadores de caballos de carreras en Perú. Y yo denuncié porque dije, ¿cómo puede ser posible que alguien que gana 400 dólares tenga para transferir al Perú 100 y pico de mil dólares? Ahora yo pregunto, ¿qué pasó con esos trabajadores? ¿Dónde están? Por ejemplo, el señor Ángel Arias, a quien yo denuncié, cuyo abogado estuvo aquí y dijo que su cliente no era culpable porque la secretaria de Jairal armaba los paquetes de billetes y les daba la orden para que envíen esa transferencia. ¿Dónde están estas personas? ¿Qué pasó con mi denuncia? Esto es demasiado grave, Alfredo Pinargote, y esto no puede quedar aquí, así nomás en el olvido. Por eso le pregunto, ¿qué ha pasado en la Fiscalía con la indagación previa? Que habían dos razones. Primero, la denuncia que presenta sobre estas transferencias. Segundo, los informes de Contraloría. Tenía dos bases la Fiscalía para iniciar un proceso. Hasta donde yo conozco absolutamente nada, porque a mí no me han pedido en los últimos meses que me acerque a la Fiscalía, a pesar de que he puesto una denuncia. Pero aquí queda claro lo siguiente, se pueden esconder, o el señor Jimmy Jairala puede esconderse detrás de Guten Berbera, Allen Berbera, Chucky 7, Jason, Freddy Krueger, lo que quieran. Pero aquí nosotros le perdimos el miedo a los abusivos y a los prepotentes. Y no vamos a vender nuestros principios para salvaguardar nuestra comodidad. No vamos a dejarnos intimidar y no vamos a bajar los brazos, porque el Ecuador tiene que decirle basta a estos actos de corrupción que afectan a los que menos tienen. César Monge, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo.